Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, teorías y análisis exhaustivos de todo lo que rodea a estos dos titanes de la actuación. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que, seamos honestos, nos ha tenido a todos pegados a la pantalla: el beso. Sí, ese beso. Ese beso que, dependiendo de a quién le preguntes, es una confirmación, una estrategia de marketing o una simple coincidencia cósmica. Vamos a analizarlo a fondo, a diseccionarlo como si fuera un episodio perdido de Erkencicus, y lo más importante, vamos a hablar de la reacción de Demet. Porque, seamos sinceros, su cara lo dice todo, o al menos, eso es lo que esperamos descifrar juntos hoy. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, quiero recordarles a todos que si son tan fanáticos de Khan y Demet como nosotros, si les gusta estar al día con todas las noticias, rumores y teorías conspirativas, porque, admitámoslo, a veces parece una conspiración, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que concierne a esta pareja que nos roba el sueño. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, pongámonos manos a la obra. Bien, vamos a la escena del crimen, por así decirlo. Contexto: evento público, muchísima prensa, flashes por todas partes, y Khan y Demet presentes, radiantes como siempre. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, ¿verdad? Todos esperábamos algo. Algo que confirmara, aunque fuera mínimamente, la tan ansiada reconciliación. Y entonces pasó. El beso. Un momento que para muchos quedará grabado en la historia del Sippe o Kandem, como el día en que la esperanza resurgió de las cenizas. No fue un beso fugaz, un piquito robado. No, señores, fue un beso intencionado. Un beso que duró lo suficiente como para ser captado por todas las cámaras presentes y generar un torbellino de reacciones en las redes sociales. Un beso que para muchos era la prueba definitiva de que el amor entre Khan y Demet seguía vivo, latente, esperando el momento de resurgir. Un beso que desató una guerra en Twitter, incendió Instagram y puso a TikTok patas arriba. Un beso que, seamos honestos, nos dio material para este canal por los próximos meses. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué significó ese beso? ¿Fue un impulso del momento? ¿Una estrategia planeada por sus representantes para aumentar su popularidad? ¿O tal vez la manifestación pública de un sentimiento que habían estado reprimiendo durante mucho tiempo? Las respuestas, como siempre, son difusas y están sujetas a interpretación. Pero a diferencia de un teorema matemático, aquí no hay una única respuesta correcta. La belleza de todo esto reside precisamente en la ambigüedad, en la posibilidad de crear nuestras propias narrativas, de soñar con un final feliz para esta pareja que nos tiene obsesionados. Pero lo que sí podemos analizar con cierto grado de certeza es la reacción de Demet. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su reacción, mis queridos amigos, es un enigma en sí misma. Un jeroglífico que intentaremos descifrar con la ayuda de expertos en lenguaje corporal, psicólogos aficionados y, por supuesto, la sabiduría colectiva de nuestra comunidad de fans. Si observamos detenidamente los vídeos y las fotografías del momento, podemos ver que Demet, inmediatamente después del beso, muestra una expresión: ¿sorprendida? ¿Incómoda? ¿Halagada? Es difícil de precisar. Algunos dicen que se le veía ruborizada, otros que intentaba disimular una sonrisa, e incluso hay quienes afirman que detectaron una ligera mueca de disgusto. Yo personalmente he visto esa expresión antes. Es la misma que pongo cuando me doy cuenta de que me he comido todo el bote de Nutella sin darme cuenta. Una mezcla de culpa, placer y arrepentimiento. En mi opinión, y aquí es donde entra en juego mi capacidad de análisis digna de un detective de novela negra, creo que Demet estaba genuinamente sorprendida. Creo que el beso, aunque quizás esperado en cierto nivel, la tomó desprevenida en ese preciso instante. Su expresión, a mi parecer, es una mezcla de sorpresa, confusión y, sí, quizás un poco de incomodidad. Un cóctel de emociones que es perfectamente comprensible, dada la complejidad de la situación. ¿Por qué incomodidad? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, recordemos que Demet está actualmente en una relación. Un beso público con su expareja, por mucho que la amemos y deseemos verla de nuevo con Khan, no es precisamente el gesto más considerado hacia su actual novio. Imaginen la conversación en casa esa noche.
No debió ser un picnic. Probablemente hubo platos rotos, lágrimas y promesas de amor eterno. Un drama digno de una telenovela turca. En segundo lugar, la presión mediática. Imaginen por un momento estar en su lugar, rodeada de cámaras, sabiendo que cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, será analizada hasta la saciedad por millones de personas en todo el mundo. La presión debe ser absolutamente abrumadora. Es como estar en el centro de un huracán de flashes, micrófonos y expectativas. Un infierno, vamos. Y en tercer lugar, la propia historia entre Can y Demet. Sabemos que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido intensa, apasionada y, en ocasiones, tormentosa. Un beso, por más inocente que parezca, puede abrir viejas heridas, reavivar sentimientos enterrados y generar una serie de interrogantes difíciles de responder. Es como abrir la caja de Pandora de las emociones. Nunca sabes qué va a salir. Por lo tanto, creo que la reacción de Demet es una reacción humana, compleja y multifacética. No es una simple sonrisa de enamorada, ni una mueca de rechazo absoluto. Es una reacción que refleja la complejidad de la situación, la presión mediática y la propia historia personal de Demet. Es una reacción que nos dice mucho sin decir nada en absoluto. Es, en definitiva, la clave para descifrar este enigma. Ahora, vamos a la parte que más nos gusta, las teorías. ¿Por qué, seamos sinceros, qué sería de nosotros sin nuestras teorías conspirativas sobre Can y Demet? Sin nuestras elucubraciones, sin nuestros sueños y fantasías, ¿qué sentido tendría este canal? Seríamos simplemente un canal de noticias más, y eso, mis queridos amigos, es algo que jamás permitiré. Hay quienes creen que el beso fue una estrategia puramente publicitaria, una forma de mantener viva la llama de la expectación y generar titulares en todo el mundo. En este sentido, el beso sería una herramienta de marketing, un truco para aumentar su popularidad y conseguir nuevos proyectos. Una jugada maestra de sus representantes para mantenerlos en el candelero y engordar sus cuentas bancarias. Una estrategia fría y calculadora, pero efectiva. Otros, en cambio, sostienen que el beso fue una señal, una confirmación tácita de que Can y Demet están intentando retomar su relación, quizás de forma discreta, lejos de los focos mediáticos. En este caso, el beso sería una declaración de intenciones, un guiño a sus fans más acérrimos. Un mensaje en clave, un sos lanzado al universo Candem. Una esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero. Y luego están los más optimistas, los que creen firmemente en el amor verdadero y que ven en este beso la prueba definitiva de que Can y Demet están destinados a estar juntos. Para ellos el beso es un acto de amor, una manifestación pública de un sentimiento que nunca se extinguió. Una llama que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, sigue ardiendo con fuerza. Un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para hacernos soñar. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? Pues, la verdad, no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando como buenos fanáticos que somos. Pero en el fondo, todos sabemos que queremos que la tercera opción sea la verdadera. Queremos creer en el amor, en el destino, en la magia de Can y Demet. Pero independientemente de lo que signifique realmente este beso, lo que sí es innegable es que ha generado una gran expectación y ha puesto de nuevo a Can y Demet en el centro de atención. Y seamos honestos, eso es algo que a muchos de nosotros nos encanta. Nos encanta el drama, nos encanta el misterio, nos encanta la posibilidad de que el amor triunfe al final. Y ahora, si me permiten un momento de reflexión personal, creo que este beso nos recuerda algo importante, que la vida es impredecible, que el amor es complicado y que a veces, las segundas oportunidades existen. Que las cosas no siempre son lo que parecen y que, detrás de la fachada de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis exhaustivo del beso de Can Yaman y la reacción de Demet Özdemir. Espero que hayan reído, llorado, suspirado y sobre todo, que hayan soñado. En resumen, hemos visto que el beso generó un torbellino de reacciones y especulaciones, que la reacción de Demet es compleja y multifacética, y que existen diversas teorías sobre el significado de este beso. Hemos explorado la posibilidad de que sea una estrategia de marketing, una señal de reconciliación o una simple manifestación de amor.
Al final, la verdad se encuentra oculta en la complejidad de sus vidas, y solo el tiempo revelará lo que realmente significó este momento. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por compartir su pasión por Khan y Demet. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que puedan expresar sus opiniones, compartir sus teorías y disfrutar juntos de todo lo que rodea a esta pareja que nos tiene tan enganchados. Sin ustedes, este canal no sería nada. Son la razón por la que me levanto cada mañana y me dedico a investigar cada detalle de la vida de Khan y Demet. Son mi inspiración y mi motivación. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes del beso? ¿Qué creen que significó la reacción de Demet? ¿Cuál es su teoría favorita sobre el futuro de Khan y Demet? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones, sus ideas, sus sueños. Quiero crear un debate sano y constructivo sobre este tema que nos apasiona. Quiero que este espacio sea un lugar de encuentro para todos los fans de Khan y Demet. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Khan y Demet, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Se vienen entrevistas exclusivas, análisis en profundidad y, quién sabe, quizás hasta la confirmación oficial de la reconciliación de Khan y Demet. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que Khan y Demet los acompañen. Y no se olviden de soñar. Porque, como dijo Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y yo sueño con ver a Khan y Demet juntos y felices para siempre. Un beso enorme para todos ustedes. Chao, chao.